La salud lo es todo, y por eso está en lo cotidiano, en lo invisible, incluso en lo que nunca pensamos que era salud. Esto es Sanas Compañías, el podcast de la Fundación IDIS, donde exploramos la salud de las cosas más allá de lo evidente. Tengo a mi lado a una mujer que es energía, que es inspiración, que es fortaleza y que hace unos cuantos años convirtió una de las peores experiencias, ¿no?, que le pueden pasar a uno en una misión de vida y en un proyecto bonito, importante y muy necesario. ¿Qué tal, Sandra Ibarra? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar en Sanas Compañías, que suena muy bien. Aquí en muy buena compañía las dos, la Exacto, verdad. y sana. Te quería preguntar... Pero perdona que te diga, una de las peores experiencias, es una mala experiencia, ¿no? Porque al final siempre cuando hablamos de cáncer parece que es lo peor que te puede pasar, y hay muchas cosas, muchas adversidades en la vida que pueden ser igual o peor que el cáncer, pero el cáncer siempre tiene esa prensa, ¿no?, de que eso es lo peor que te puede pasar. Sí, y luego esa connotación peyorativa, ¿no? Totalmente, y al final dices, y siempre dices, has sufrido, ¿no? Dices, puedes elegir vivir o sufrir. Hay momentos y etapas de una enfermedad larga como es el cáncer que sufres, pero hay otros momentos que puedes elegir vivirlos, ¿no? Y yo tuve la suerte de tener la intuición, aunque era muy joven, de vivirlo. De vivirlo afrontando todo lo que venía, ¿no? Y yo creo que eso ha sido importante y por eso siempre lo he colocado en ese lugar, ¿no? Y disculpa que empiece diciéndote, ¿sabes? Pero las palabras muy bien, es que es muy importante el lenguaje. Totalmente. Claro. No como estamos ahora, que se nos está yendo un poquito de las manos el tema del lenguaje con las miembros y estas cosas, sí. que me dicen ciertas cosas que no me representan, pero sí que es verdad que nos definen, ¿no? Y no estamos a la altura de lo que creemos, sino a la altura de lo que pensamos. Y según pensamos, así actuamos, ¿no? Entonces, referirnos bien a las cosas y entender los contextos creo que ayudan mucho a la hora de actuar en la vida, ¿no? Claro, a ti te diagnostican cáncer con 20 años, eras jovencísima, también en una época en la que el cáncer no estaba tan presente en la opinión pública como ahora y estaba mucho más estigmatizado. ¿De dónde sacas esa intuición que me decías? No, yo saqué la intuición de que había que afrontarlo de manera diferente. Tenía 20 años, pero 20 años de entonces. O sea, hace 30 años estamos hablando que era la prehistoria de casi todo, porque no existía internet, no existían las redes sociales, había cabinas. Y mi madre tenía que bajar del hospital a una cabina para llamar a mi pueblo en el campo y decir, Sandra está bien hoy. Entonces, el cáncer prácticamente no se hablaba de la enfermedad, es que no decían la palabra. Yo siempre cuento que casi ni te daban la mano pues era contagioso el cáncer, o sea, el contexto era ese. Y eran los 20 años de entonces, que no son los 20 años de ahora. Y en esas circunstancias, ¿no? Como decimos, como hemos comentado, ¿no? Somos chicas de provincias que yo estaba en Medina del Campo y llegué a Madrid como Paco Martínez Soria, que tú a lo mejor eres muy joven, no sé quién es. Con la maleta, el chorizo, ¿no? Un poco Exacto, eso. Parecido, ¿no? A cumplir sueños, ¿no? Mi sueño, la verdad, no era tener cáncer. Yo me matriculé en la Facultad de Ciencias de la Información, yo quería ser modelo y comunicadora, y en ello estaba cuando un 10 de marzo del año 95, después de pasar por muchísimos médicos que no conseguían diagnosticarme, porque no era fácil, son síntomas que se confunden con enfermedades y más en esa época, y por fin un internista maravilloso que sí que me escuchó fue el que me diagnosticó con un 98% de blastos en sangre. Eso significaba que era un muy mal pronóstico, la verdad. Una leucemia. ¿Y cuál es la primera imagen que se te pasó por la cabeza cuando este internista te dice, oye, tienes leucemia? Él no me dijo eso, me dijo que tenía una infección en la sangre. Vale. Entonces, 20 años y de los de entonces, como una infección en la garganta, me tomo un antibiótico y me voy a casa. O sea, ese era el plan. Y tuvo la delicadeza de pedirme rellenar una ficha, un documento, y ahí estaba el teléfono de mi familia y fue cuando él llamó, y a ellos sí que les dijo que intuía que podía haber algo grave. Me hicieron una extracción de médula y una biopsia, porque no me pudieron extraer médula, y me hicieron una biopsia y ahí vieron que tenía leucemia linfoblástica aguda. Y es verdad que a mí desde el principio no me lo dijeron. Pero claro, cuando empezaron a poner quimioterapia y un catéter y estas cosas, pues yo empecé a preguntar.
Y bueno, pues yo no sé si esa ignorancia, esa juventud, descubres que tenía muchas ganas de vivir. Nunca me planteé otra cosa que no fuera vivir y salir adelante, ¿no? Afrontar lo que venía. Y yo creo que no tenía en la cabeza la dimensión de lo que significaba la enfermedad. Y eso puede que quizás ayudase, ¿no? En la Totalmente, actitud. vamos, eso se convirtieron en unas palancas para salir adelante. Y bueno, pues tuve la suerte. A mi madre le dijeron, si supera este fin de semana podemos hablar de tratamiento. Y fue algo terrible, ¿no? Claro, yo no tenía todo eso presente. Y bueno, pues los astros configuraron a favor y la quimioterapia funcionó. Y me dieron el alta el 7 de abril, yo ingresé el 10 de marzo y el 8 yo cumplía 21 años. Y no celebré que cumplía 21 años, celebré que había llegado a cumplir 21 años. Que ahí es donde empieza el cambio. Había montado una fiesta desde el hospital, yo me tomé un Nolotil que ya empecé a hacer de las mías y me pasé toda la noche bailando. ¿Cómo fueron esos primeros años hasta que empiezas a convivir, ¿no? Con la enfermedad? Y que bueno, más o menos una vida normal, formando parte de tu vida, ¿no? El cáncer. Sí, bueno, yo siempre hablo les recomiendo a los pacientes no hacer una vida normal, porque es un rollo y sobre todo cuando te diagnostican cáncer tienes que hacer una vida extraordinaria y vivir con mayúsculas, ¿no? Esos son los grandes cambios que empiezas tienes unos nuevos ojos con los que ver la vida y tienes que, al final tenemos muchas herramientas los seres humanos, lo que pasa es que estamos dormidos. Y entonces no valoramos las cosas hasta que las perdemos, ¿no? Y bueno, cuando te ves ahí al borde del abismo, pues empiezas a ver con esos nuevos ojos que el mar ya no es el mar, que un atardecer ya no es un atardecer, es otra cosa. Y que ir a un concierto con amigos, pues es otra cosa, ¿no? Todo adquiere otra dimensión y eres capaz de verlo desde ahí. Entonces, bueno, empezaron esas quimioterapias ambulantes y yo decidí vivir la enfermedad, ser protagonista de mi vida aunque tuviera cáncer, porque era lo que estaba tocando en ese momento. Y bueno, pues venía Ana Melena por aquí, todos preocupados de que se me iba a caer el pelo y a mí me pareció lo menos importante, ¿no? Estaba luchando por mi vida, pues el pelo ya crecería, ¿no? Más adelante y tuve la capacidad y no sé de dónde, la fuerza, la fortaleza de ir asumiendo las cosas según venían. Y bueno, pues la quimioterapia funcionó y se planteó la posibilidad de hacer un trasplante de médula porque era muy joven y bueno, el tratamiento estaba funcionando. Y de los 4 hermanos que somos, pues tuve también otra vez la suerte de que mi hermano el pequeño era compatible conmigo al 99%, que eso es una muy buena noticia. No es fácil tener un donante en la familia, por eso es tan importante el banco de donantes que impulsó Josep Carreras, que era mi referente en aquel momento, era la única persona que se había curado de mi misma leucemia. Él se había ido a Seattle, pero todo el mundo entraba a mi habitación diciendo, ¿has visto a Josep Carreras? Tal, y siempre me hablaban de él, ¿no? Y se convirtió en mi referente y mi sueño era conocerle y fíjate lo que es la vida, ¿no? Luego nos conocimos, hemos trabajado mucho juntos, ambas entidades, me prologó mi libro y ha sido preciosísimo todo ese viaje, ¿no? Todo lo que muchas veces pues es una adversidad y ves que tu vida no es lo que tú soñabas y luego resulta que te trae otras cosas bonitas, ¿no? En alguna ocasión has dicho algo así como el cáncer potenció lo que yo era. Es que sí, siempre dicen que el cáncer te cambia, ¿no? Y yo creo que no te cambia, cambias tú. Y es lo que hagas con lo que te pasa, ¿no? Es como la frase esa de Florence Nightingale, ¿no? La enfermera por antonomasia, ¿no? Que dice que no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él, ¿no? Y bueno, pues ser capaz de utilizarlo a favor y, por ejemplo, el sentido del humor, es una de las herramientas que más me ha servido y que yo no sabía que tenía tan dentro, ¿no? No sé si esa parte dominicana mía, de padre dominicano, que compensaba con lo de Castilla. De Medina del Sí, porque Castilla... Sí, ahí nos reímos menos. Y entonces, pues a mí me ha ayudado muchísimo también el saberme reír de mí misma y luego con los demás, ¿no? Y ser capaz de ensanchar la vida, ¿no? Jorge Font, mi amigo, siempre dice que la vida no se puede alargar, pero se puede ensanchar. Y bueno, pues ensanchar la vida, ¿no? Todo lo que podías con los tuyos, con la gente maravillosa que aparece a tu lado. A mí me mandaban cartas de toda España, me mandaban hasta comida a casa y alimentos, gente para que me curase, ¿no? Entonces yo he recibido muchísimo cariño. A los 3 meses yo estaba haciendo un desfile a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
fue noticia, y la noticia era que una modelo de Valladolid se había curado, porque era noticia que te curaras en aquella época. La gente pensaba que el cáncer era contagioso y no te tocaban ni te abrazaban, era una y que barbaridad. era sentencia de muerte, ¿no? Exactamente, es que era así. De hecho, yo fui la única superviviente de mi planta. Entonces, cuando me empezaron a llamar los medios de comunicación, las organizaciones y personas, casi para llevar esperanza en aquel momento, porque tenéis que se ha curado y querían conocerme, y yo entraba en una habitación, de repente un paciente empezaba a comer porque yo había ido a verle. Y a mí me parecía algo, no era capaz de decir que no. Entonces me volví a matricular otra vez en la Facultad de Ciencias de la Información con otro plan de estudios nuevo, y empecé, bueno, pues a colaborar, y donde me llamaban a estar, a visibilizar esa enfermedad, yo no entendía por qué la gente no decía la palabra, por qué me tenía que esconder, porque nadie lo llamaba por su nombre. Y bueno, pues yo siempre decía, pues soy Sandra de Medina del Campo y me he curado en la Seguridad Social. Es como un mensaje que caló, que llegó a la gente, y entonces, bueno, pues retomé mi vida así. Pero fíjate qué curioso, porque tú para muchos te convertiste en lo que Carreras fue para ti, ¿no? En ese referente de alguien que se había curado de una enfermedad como el cáncer. Totalmente, es que antes no teníamos referentes, no teníamos personas a las que acudir y entender que tú podías curarte como ellos, ¿no? Entonces, la única persona para mí era Josep Carreras. Por eso le he tenido siempre tanto cariño, y me ilusionó tanto poderle conocer y luego trabajar conjuntamente, y sigue siendo una persona a la que admiro, ¿no? Y por todo el trabajo tan bonito y tan necesario que ha hecho en torno a la leucemia. Yo es verdad que trabajo en todos los cánceres, pero él con la leucemia pues ha hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Y es en ese momento, cuando te llegaban esas cartas de otros pacientes, cuando dices, voy a alzar la voz, ¿no? El desfile, cuando te llaman medios de comunicación, te llegan esas cartas, es ahí cuando tomas conciencia, voy a alzar la voz y quiero ser activista de esto y cambiar la percepción que se tiene. Bueno, no era tanto conciencia, sino cuando tienes esa posibilidad de ayudar a alguien, ¿no? Que es lo mejor que puede hacer un ser humano por otro, y recibía tanto cariño por parte de la gente y veía tanta necesidad de esperanza, pues no era capaz de decir que no. Y es verdad que volví a retomar mi vida, mi carrera como modelo, a hacer todo lo que quería hacer. Y entonces, bueno, pues 7 años después tengo una recaída en el aniversario de las Torres Gemelas, en el 11S, que esa sí que es dura, claro. Ahí sí que ya sé lo que es. Siempre digo que el cáncer son las dos enfermedades, ¿no? La física y la psicológica, y hay que curarse de las dos. Y yo ya sé lo que es el cáncer en ese momento, y fue terrible. Y tenérselo que decir a mi madre, que otra vez teníamos que volver al hospital, a la 6ª planta del Hospital de la Princesa, ¿no? Donde sabes que recorres el pasillo de ida, pero de vuelta, ¿sabes? Y que es difícil curarse de un cáncer, curarse de dos. Ahí lloré muchísimo, y tardé tiempo en decírselo a mi familia, y me costó muchísimo asumir. Bueno, he superado el cáncer, me dedico a ayudar a los demás, ¿sabes? Esa frase siempre que es inevitable, ¿no? Del por qué a mí, que hay que cambiarlo por el para qué, ¿no? Pero cuesta mucho hacer esa transición y ese cambio, y bueno, pues otra vez descubres que somos más fuertes de lo que creemos los seres humanos, y vuelven a hacerme un trasplante de médula de mi hermano, que es mi seguro de vida, siempre lo digo. Total. Y bueno, pues con muchas complicaciones, con muchos problemas, efectos secundarios todos los que te puedas imaginar, que me quedé sin saliva, sin lágrimas, se me secaron todas las mucosas del cuerpo, infecciones en todos los órganos del cuerpo, una barbaridad que decía, me parecía imposible salir adelante. Y bueno, pues tienes el privilegio de curarte 2 veces. Y bueno, pues esos sueños que tenía cuando llegué a Madrid, pues la vida es lo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes, ¿no? Eso que dice John Lennon en la canción. Y entendí que no podía mirar hacia otro lado. Es decir, era una privilegiada. Me había curado 2 cánceres, podía ayudar a muchas personas, y decidí crear una estructura que me permitiera profesionalizar los esfuerzos, porque no me valía ir a soltar unos globos rosas a una carrera, que está muy bien y que todo ayuda, pero es verdad que todo ayuda, y que de hecho en aquella época los entonces príncipes de Asturias me entregaron una distinción
propuesta por la Asociación Española contra el Cáncer. Y recuerdo las palabras del principio que decía, por llevar esperanza a tantas personas de España, ¿no? De nuestro país. Y dije, ¡jo! Todo el esfuerzo que había hecho cada gotita tenía sentido, ¿no? En eso. Y ahí fue decir, tengo que estar aquí y no puedo decir que no a las personas que me llaman y que me necesitan. Y empecé a trabajar, pues estaba todo para hacer. Desde ese estigma del cáncer que estábamos hablando, de decir la palabra, todavía hoy se dice en tu profesión la larga y terrible danos enfermedad. caña, porque es verdad, y el lenguaje bélico también. Totalmente. Claro. Perdió la batalla contra el cáncer. A mí esa me parece de las frases más duras que existen, ¿no? Porque cuando una persona se enfrenta a la enfermedad, depende de muchos factores, ¿no? Y esto no va de llevarlo al territorio del ganador o el perdedor, es o te curas o no te curas. Yo me pongo el ejemplo, y os pongo a los periodistas, ¿no? de Concha García Campoy, porque Concha tenía mi misma enfermedad, mi mismo equipo médico, que todo igual. Y una mujer tan valiosa, tan ejemplo de actitud, de cómo vivir las cosas, de cómo vivir la enfermedad, y ella no se curó, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué yo sí y ella no? Y no es una perdedora, es todo menos una perdedora, o Bimba Bosé, o mucha gente conocida, digo nombres de personas conocidas, aunque yo he perdido a muchísimas personas en mi vida y sigo perdiendo personas, y son mi razón de ser. Es lo que da sentido a mi trabajo y a lo que hago, que he aprendido a ponerlo donde toca, decir, mira, otra razón más para seguir trabajando, ¿no? Impulsando la investigación, la ciencia, porque la solución va a estar en los laboratorios, la prevención, que no nos lo creemos, hay un 40% de cánceres evitables, hábitos saludables, dieta mediterránea, todo está ahí, circula por las redes sociales. Pero no le damos importancia. Ninguna. ¿Verdad? No damos importancia a lo más importante que tenemos, que es la salud. Porque sin salud no existe nada más, o todo lo demás deja de tener importancia. Y solo vamos al médico cuando duele. Pensamos que las cosas solo le pasan a los demás, a los del telediario. Y yo pongo un WhatsApp mientras conduzco porque el que se mata es el del telediario. Y yo fumo porque a mí no me va a pasar nada. No estamos llegando a los ciudadanos, no estamos llegando a la gente joven. Se está incrementando el cáncer en personas jóvenes. El cáncer de pulmón, las mujeres que nos hemos incorporado al hábito o se han incorporado al hábito tabáquico, muchos años después estamos ya igualando las cifras de cáncer de pulmón porque los adolescentes fuman más y antes, y empiezan a fumar antes. Y estamos en la era de la comunicación. Por eso me hacía mucha ilusión este espacio de salud, ¿no? Que haya personas que crean que todavía es importante hablar del mejor regalo que tenemos, ¿no? Y empezar a valorar y a cambiar, a vivir. Vivimos de espaldas a lo que somos. Porque las personas, o sea, para empezar hace falta educación para la salud. Porque las personas van al médico y dicen, me duele aquí, y no saben decir lo que hay aquí, porque no conocemos nuestro cuerpo. La nutrición, lo de la dieta mediterránea, pues no es lo mismo una mujer de 60 años que una mujer con menopausia, que una embarazada, que un deportista de élite. Tiene que hablarse ya de medicina individualizada, personalizada, y que todos sepamos qué es lo que necesitamos. No sabemos descansar, dormir sí, pero descansar es otra cosa. Comprar. Tú preguntas, vas en el supermercado cuál es la fruta de estación y casi nadie, todo el mundo compra lo que hay en el supermercado, pero no lo que necesitas o lo que toca en ese momento o lo que tú necesitas. Entonces creo que tenemos que empezar a resetearnos, a volver a lo que somos, a volver a mirar a la naturaleza. Con el COVID nos dimos un poquito de cuenta de las necesidades que tenemos. Más debería haber sido. En ese momento sí, pero ya se nos ha olvidado otra vez, ¿no? De la importancia de estar en contacto con la naturaleza, de tener un balcón, un jardín o un bosque cerca, ¿no? Bueno, pues de hacer ejercicio. Nos parece que todo les pasa a los demás y que no es importante, y tenemos que ser capaces de volver a eso, ¿no? Y de vivir un poco acorde con lo que somos. Vivimos en ciudades llenas de ruido, de pantallas. El estrés, el ritmo que llevamos. Exactamente. Y todos lo sabemos, no sabemos la teoría, pero cuando llega la hora de aplicarlo a la práctica, pues está muy lejos de eso, ¿no? Entonces, creo que es una de las que el cáncer es una cuestión de estado.
es una causa de salud global, es una pandemia. Es una pandemia, me lo decías antes. Es una pandemia, es que es 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres. Y entonces hasta que no seamos capaces de entenderlo como tal, no vamos a poder avanzar, ¿no?, en la sociedad y intentar que las personas no enfermen con prevención, pero que si enfermamos pues nos puedan tratar de la mejor manera, con los mejores tratamientos, con equidad y con una coordinación asistencial, ¿no? Y todo eso está por hacer. Entonces, el código postal, ¿no? Famoso. Exacto. Hay una falta de equidad que te cura según tu código postal. Qué bien que eso va llegando, ¿no? Al final es el trabajo un poco de las organizaciones, ¿no? Ser el altavoz de esas necesidades para luego, bueno, generar presión y que se produzca el cambio. Después de 30 años estoy en un momento de vida que todo me parece que va muy lento, ¿no? Por ejemplo, los pacientes de cáncer no podemos esperar, la gente se muere. En lo que se aprueban en 740 días que tardan en aprobar un medicamento, las personas se mueren. Ya. Esto va de esto. Entonces, que un medicamento que ya está aprobado en Europa tardemos 700 días en aprobarlo aquí porque alguien no firma un papel, vamos a cortar burocracias, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero las que sí podemos hacer, vamos a intentar avanzar en eso, ¿no? Y entonces, a mí me parece que va muy lento, pero es verdad que teniendo ya perspectiva, que ya cumplió 51 años, contra todo pronóstico, estoy celebrando 30 años de Propina, que me hace muchísima ilusión, pues veo que sí que se van produciendo cambios, ¿no? De cuando yo empecé. ¿Qué ha mejorado desde que fundas la fundación? ¿Cuáles han sido las grandes mejoras tanto a nivel de la opinión pública como a nivel de la administración? Bueno, imagínate, para empezar, los tratamientos. De ser la única superviviente de mi planta, a que ahora trabajo con supervivientes de cáncer. Hemos creado una escuela de vida porque se calcula que somos en torno a 2 millones de supervivientes de cáncer en España. Esa es una muy buena noticia. Más de 12 millones en Europa. Más de 32 millones de supervivientes en el mundo. Y eso es absoluta esperanza, ¿no? Por fin empezamos a escuchar esa palabra, ¿no? Y a entender que existen supervivientes de cáncer. Los tratamientos, antes, como decíamos, algunos pacientes nos chamuscaban con la radioterapia, era una barbaridad los tratamientos que nos ponían, lo que aguantan estos cuerpecitos. Y sin embargo ahora pues hay como terapias dianas más dirigidas, mucho menos toxicidad, hay más investigación y se conoce más acerca de algunos tipos de cánceres, los porcentajes de curación. El cáncer de mama diagnosticado a tiempo tiene más de un 90% de curación, las leucemias ya estamos entre el 70 y el 80%, todo eso son muy buenas noticias, ¿no? Entonces han cambiado mucho las cosas y tú y yo estamos hablando de cáncer ahora y pues estar en una cafetería con una amiga hablando de cáncer y ya la gente conoce la palabra, lo dice, se hacen campañas, el mundo se ilumina de rosa, el Día Mundial del Cáncer de Mama, que bueno, ojalá fuera así siempre porque hay más de 200 tipos de cáncer, ¿no? Pero bueno, cada vez está mucho más presente en la sociedad y en ese sentido creo que ya hay otro relato en torno al cáncer, ¿no? Y bueno, queda camino por recorrer y sobre todo muy ilusionante la parte de la supervivencia, ¿no? Que es esa escuela de vida que es uno de los grandes proyectos de la Fundación. ¿Qué es esa escuela de vida de la Fundación, Sandra? Pues es, fíjate, cuando te dan el alta, a esos famosos 5 años, desapareces del sistema sanitario. Y te vas a tu casa lleno de efectos secundarios que tienen que ver con infertilidad, con fatiga crónica, con problemas cognitivos, con linfedemas. Y la respuesta es, no te quejes, con todo lo que te ha pasado, eso ya no es nada. ¿Perdona? Ese tsunami que ha pasado por tu vida, que ha afectado a todas las áreas de salud, que son las que hemos creado en la Escuela de Vida, de salud física, pues todo lo que estamos viendo que tiene que ver con nutrición, con ejercicio, ¿qué como? ¿Qué ejercicio hago? Es que las personas tienen miedo a todo. ¿Esto que me duele es cáncer otra vez? Claro. Entonces, no hay médicos expertos en supervivientes. Nosotros acabamos en atención primaria, donde acaba todo. Y lo que un síntoma para un médico de atención primaria es un paracetamol o antibiótico y te vas a casa, mejor para un oncólogo decir, oye, esto hay que revisarlo, porque hay muchos segundos tumores, recaídas, recidivas y en todo eso hay que acompañar al paciente. Entonces nosotros por un lado estamos creando un registro de supervivientes que no existe,
Queremos registrar la vida, se registra la muerte, pero no la Qué vida. guay. Y se registra la muerte con registros incompatibles en unas comunidades con otras, es decir, no hay un registro oficial. Estamos en la era de la inteligencia artificial y de todo, pero resulta que no somos capaces de tener un registro unificado, con lo cual estamos con unas estadísticas un poco aproximativas. Pero esto lo estáis haciendo vosotros. Y nosotros con la joder. aplicación que llevan los pacientes en el móvil ya te registras, con lo cual temas de protección de datos y tal, que es que al final hay mucha burocracia y muchas barreras para conseguir las cosas, ¿no? Entonces, de una manera humilde, poquito a poco, si nos están viendo supervivientes de cáncer, que se registren, por favor. Sí, 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 sí. Y obtienen su pasaporte de superviviente, que yo lo llevo en la cartera, más importante que el DNI. ¿Y para qué sirve ese pasaporte de supervivencia? Pues con ese pasaporte tú te puedes identificar en todo el directorio de empresas que tenemos que te ayudan en las diferentes áreas de salud. Tenemos la salud física que te decía, la salud sexual y reproductiva, un tema muy, muy tabú y con problemas de fertilidad muchas personas. A mí, por ejemplo, nadie me informó que podía preservar mi fertilidad, pero es comprensible. Hace 30 años con salvarme la vida era suficiente. Pero hoy en día no existe ese protocolo que cuando una persona le diagnostican cáncer, sea hombre o mujer, puede preservar su fertilidad para cuando te cures volver a ser padre o madre, si tú quieres. La campaña se llama Decide tú que no decida el cáncer, para que se haga ese protocolo y no dependa de las voluntades de los médicos. Cosas que, bueno, que si no las has vivido, pues nadie lo piensa, porque como ya te ha crecido el pelo, la gente ya piensa que estás curada. El tema de la salud mental, bueno, hoy en día lo sabemos todos, ¿no? La importancia de la salud mental. Muchas personas dicen, si ya estás curado. Has estado 5 años acompañado de un equipo médico, con unos protocolos, con un camino a seguir. De repente no hay nadie. Y vas peregrinando por el hospital, una puerta te dice una cosa, la del lado la contraria. Y hay pacientes, yo recuerdo una paciente que se llegó a quedar en silla de ruedas, del estrés tan grande emocional que tenía, del miedo al abismo al que se enfrentaba, miedo a volver al trabajo, miedo a todo, ¿no? Dices, lo que no han necesitado durante el proceso lo necesitan después. Alguien que te acompañe. Y entonces, la salud laboral, personas que pierden su trabajo por tener cáncer, empresas que no contratan a personas que han tenido cáncer, jóvenes que lo ocultan del currículum por el cáncer, es decir, ese estigma está muy presente todavía. Entonces, hace falta también trabajar, hemos conseguido la ley del derecho al olvido oncológico, no convertirte en ciudadano de segunda, sino poder pedir una hipoteca, tener un seguro de salud, cosas que no, además de haber superado una enfermedad, de ser resiliente, de llegar a las empresas ya con el coaching hecho. Yo digo, estáis haciendo coaching para empleados, entonces ya llegamos con el coaching hecho, por favor. Pero totalmente. Claro, sí. Es decir, con muchas ganas de trabajar valor, y de vivir. Claro, dices, si va a hacer horas extras, hombre, contrata al superviviente, que tenemos muchas ganas de hacer cosas y de vivir, queremos ir a todos los sitios menos al médico, ¿no? Entonces, hay un gran trabajo que hacer, la salud social y familiar, porque cuando te diagnostican cáncer a una persona, afecta a una familia, se entra por la puerta y hay familias que, como además sea la persona que lleva el dinero a casa y tal, hace falta atender al resto del entorno familiar, ¿no? Entonces hace falta que construyamos una sanidad centrada en la persona. Eso y no solo en la enfermedad, ¿no? Claro, sino en el acompañamiento después de la enfermedad. Somos más que un tumor, nos pasa una visión más holística, con equipos multidisciplinares que se hablen entre ellos, y luego estamos impulsando un modelo que se llama UBICA, que es Unidad de Bienestar del Paciente y Superviviente de Cáncer, que es esa coordinación asistencial, ese acompañamiento, esa relación entre el oncólogo y el médico de atención primaria, enfermería, que tiene mucho que decir en todo esto, que son las grandes cuidadoras y las que nos acompañan desde que nacemos. Y bueno, que de verdad se cree ese entorno para que la fase de la supervivencia sea una fase más del proceso. No hay tumor ni tratamiento, pero todas estas necesidades de estas personas vamos a intentar atenderlas, ¿no? Y en ello estamos ahí alzando la voz, incluyendo la perspectiva de género también, en esa medicina individualizada, que es individualizada de verdad. Vamos a entender la salud de las mujeres. ¿En qué se nota esa falta de perspectiva de género en el ámbito oncológico en concreto? Pues mira, en investigación, por ejemplo, las mujeres entramos en los ensayos clínicos en fases finales. Nuestras hormonas molestan.
en los ensayos. Entonces es una medicina hecha de hombres para hombres. Entonces nosotras, por ejemplo, tenemos muchos más efectos secundarios porque tomamos dosis de medicación más altas porque están hechas con mediciones para hombres. Se investiga con ratones macho y no con ratones hembra, por la misma razón. Entonces, realmente no se está teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres y la biología, las características de las mujeres en la investigación. Y eso, por ejemplo, pues en muchos ámbitos, ¿no? Pero en ese también, en los ensayos clínicos pasa eso también. Y luego hay un sesgo de género en casi todo, incluso hasta en la inteligencia artificial. Depende de cómo alimentes la inteligencia artificial, así serán los datos, ¿no? Entonces, por muy inteligente que sea, si no la estamos alimentando bien y con datos reales, pues no se tienen en cuenta. Ahora es verdad que, por ejemplo, la menopausia, ¿no? que se está hablando mucho de ello, pero por fin era un tema muy tabú, que las mujeres se escondían. Dicen, ¿qué trabajo me ha costado sacar un abanico en una reunión? Decían algunas mujeres, ¿no? Sí. Por fin se está hablando de fases, de procesos por los que pasamos las mujeres y que no tienes que esconder y que no es nada vergonzante. Y que se puede hablar de ello y que se puede tratar. Porque hay más de 100 síntomas relacionados con la menopausia. Entonces, toca tratarlos, toca tenerlos en cuenta. Y bueno, pues en el cáncer, muchas niñas, o como yo, desde los 20 años, eres menopáusica. Yo conseguí recuperarlo con medicación, pero muchas personas, muchas niñas que tienen la menopausia desde los 20 y tantos años, toda la vida, con todo lo que conlleva. La osteoporosis, la vida hormonal, del líbido, y todo eso hay que contemplarlo y tratarlo. Es decir, que son características específicas de la mujer en los cánceres ginecológicos. Entonces, esa perspectiva de género es fundamental en toda la medicina y también en el cáncer, ¿no? Y por fin, yo creo que estamos en el siglo de las mujeres, que seamos tenidas en cuenta en todos los ámbitos y bueno, que formemos parte de la solución de las cosas, ¿no? Antes que comentabas la diferente visibilidad que se le da a un tipo de cáncer u a otro. Yo como periodista me gustaría saber a qué lo achacas tú, ¿no? Porque es verdad que lo comentabas también, el cáncer de mama siempre se le da mucho altavoz, pero quizás hay otros tipos de cánceres, pienso en el de próstata, ¿no? Por ejemplo, que se le da menos visibilidad. No es que se le da, es que los hombres no hablan de su salud y del cáncer. Nos cuesta muchísimo. Si tú, cuando ves las asociaciones, la mayoría somos mujeres. Porque, de hecho, hemos hecho algún congreso hablando de esa masculinidad y de que el autocuidado también es cosa de hombres, que se organizó con el país. Y me encantó porque fue hace muchos años, ¿no?, que se empezó a visibilizar esa parte de que los hombres, lo de yo voy a ir al médico y que me toquen ahí, es un tema educacional, ¿eh? Como lo de llorar también un poco, exacto, ¿no? En público. Sí, llorar, el autocuidado, bueno, todas estas cosas que parece que ellos tienen que demostrar que son fuertes y les cuesta ir al médico. Como les cuesta ir al médico, les diagnostican tarde y por eso mueren más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama, porque no van al médico o van tarde, porque les da miedo también. Entonces, ese tema del cribado y de la prevención que estamos hablando es fundamental hacerse la revisión, porque es un cáncer que diagnosticado a tiempo tiene un porcentaje de curación muy alto, pero cuando es diagnosticado a tiempo, y en este caso no tiene porcentajes altos porque no se diagnostica a tiempo. Entonces hace falta que los hombres también hablen, que también sean altavoz del cáncer de mama metastásico, por ejemplo, ya lo están haciendo algunos hombres porque también tienen cáncer de mama en un 2-3%. Hay cáncer de mama masculino también, sí. Entonces, y suele ser metastásico porque se diagnostica tarde también, porque no conocemos los síntomas. Entonces, tenemos que conocer los síntomas de las enfermedades. Otra vez volvemos a la educación para la salud, de esas autoexploraciones, de ver qué ciertos indicadores nos tienen que hacer ir al médico a hacer una revisión, de que hay un lunar raro, hay que ir al médico, es decir, saber qué razones nos tienen que invitar a ir al médico porque nos conocemos y porque estamos informados acerca de la salud. Esto me parece tan curioso porque vivimos en una época de sobreinformación
en el que tenemos cualquier tipo de información a golpe de abrir el móvil y a golpe de clic. A golpe de Doctor Google. También que eso tiene muchos problemas, pero luego vivimos también un poco de espaldas a esa información. O sea, pienso en antes las hamburguesas, todo el mundo las consideraba comida basura y ahora hay como una gran ola de tendencias de las smash burgers, todo el mundo come hamburguesas, está como muy metido dentro de la dieta muchos de los jóvenes, pasa un poco igual con el alcohol, sabemos que es malo, pero lo tenemos muy normalizado a nivel social, ¿no? Entonces digo, sí. Bueno. Por eso el tema de la regulación, de lo que se cuenta, porque ahora todo el mundo sabe de nutrición en las redes sociales y todo el mundo es influencer de todo. Entonces ese cribado de información, y es un tema que yo creo que desde el periodismo hay que hacer una reflexión, ¿no? De saber buscar las fuentes. De nosotros, por ejemplo, esta comunidad que hemos creado con nuestra escuela de vida, que las personas entran como a un Facebook de los supervivientes, ¿no? Y entonces, en vez de ir a Doctor Google y empezar a leer cosas que no te van a hacer más que hacerte daño, pues ir a un lugar donde hay otras personas que han vivido o están viviendo lo mismo que tú, que siempre dicen, jo, las horas de psicólogo que me hubiera ahorrado, qué bien estar aquí, ¿no? Y bueno, pues saber en qué lugares y dónde buscar la información de las cosas, porque si no, al final te confunde. No somos capaces de leer, nos conformamos con 140 caracteres y leemos titulares. Y entonces creo que la salud merece la pena pararnos a repensarnos. Antes que hablabas de autocuidado, ¿cómo te cuidas tú? Bueno, yo siempre digo que no es que me cuide, sino que tengo hábitos saludables, porque yo siempre digo, no, yo no me cuido. Y luego digo, bueno, voy a cambiar la respuesta. Yo tengo muchos hábitos saludables y creo que eso es lo que me ha hecho al final intentar llevar una vida saludable, porque no siempre lo consigo. Es verdad que en mi cabeza yo creo que hago más cosas de las que hago, porque muchas veces pues tienes agendas imposibles, muchos viajes y entonces, bueno, pues no tienes esos horarios perfectos ni casi nada, pero intento siempre buscar. Yo soy hasta de las que llevo comida en el bolso muchas veces, porque en los trenes y en los aviones es imposible encontrar nada saludable, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, pues sí que tomo, nada más despertarme, tomo todo el jengibre, cúrcuma, limón, infusión, que me la hace mi chico, por cierto, con chía, como para preparar el cuerpo, ¿sabes? Para empezar a comer. Como ¿Y no cosas. desayunas? Sí, Vale, eso es lo primero. Luego vale. Café, evidentemente, porque eso, el olor a café por la mañana es una de las mejores cosas que puedes tener. Pero pues intento tomar siempre pan de centeno de espelta, leyendo la etiqueta que no sea un 5% de espelta, sino que sea 100% de espelta o 100% de centeno. Tomo leche vegetal, como a la plancha, ¿sabes? No tomo mucha carne. Si salgo a un restaurante y como una buena carne, la disfruto muchísimo, ¿sabes? Pero intento, pues eso, habitualmente comer variado. Es verdad que tengo muy buena genética, ¿eh? Yo he estado muy inflada por los corticoides, he estado muy delgada, pero hay una genética y los músculos tienen memoria, he sido muy deportista siempre y yo creo que eso también me ha ayudado. Todos los días salgo a pasear o a correr porque tengo 2 perros, entre ellos un Weimaraner, que hay que salir a cansarlo, entonces... Te lleva casi, ¿no? Exacto. Y siempre hemos vivido en zonas cerca de bosques, entonces yo salgo de casa y me caigo en el bosque. Entonces, estar en contacto con la naturaleza a mí me parece una necesidad. Y tener perros es una de las mejores excusas para salir 1 o 2 veces al día a hacer deporte. Si estoy muy cansada, pues me pongo el arnés y el Weimaraner tira y a veces digo, no tendrá ganas de hacer pis para coger aire. Porque, bueno, pues estás un poquito cansada, pero creo que merece la pena hacer esfuerzo, sobre todo mental. No es tanto por lo físico, sino por el descanso mental. Y yo creo que todos esos hábitos, ser un poco consciente de tus necesidades. También tomo muchos complementos alimenticios, me gustan y creo que son necesarios. Entendiendo también, bueno, la salud de cada uno y las necesidades en cada etapa de la vida. Y saber elegir, ¿no? Sobre todo cuando sales fuera. La gente dice, es que no encuentras leer bien las cartas de los restaurantes y bueno, cuando prestas atención a la alimentación y eres capaz de entender la importancia de los hábitos saludables, el organismo es sabio, además, es lo que te pide. No tomo bollería industrial, por ejemplo, soy incapaz. Claro, y una vez lo dejas, ya luego
no te apetece. No te apetece ni te sienta bien. Exactamente. Entonces, eso no quiere decir que me peguen mis caprichos y, por ejemplo, el chocolate lo tomo todos los días, pero ¿qué tomo chocolate? Es un 82%, ¿sabes? Con porcentajes altos de cacao, pero sí lo tomo. Entonces, bueno, y algún pecadito alguna vez, pues sí, hay que disfrutar, pero... Y antes de que empezásemos la conversación me decías, jo, estoy con mogollón de congresos, con muchas cosas, ¿cómo controlas y mantienes a raya también el estrés, teniendo tantas responsabilidades? Sí, pues hay veces que me cuesta y de repente digo, ¿no me había prometido yo que no iba a hacer esto y que no iba a vivir corriendo y tal? Pero ¿sabes lo que pasa? Que estás luchando mucho tiempo por cosas, ¿no? Y cuando te llegan dices, no me viene bien que me estreso. Y como trabajas en una ONG y trabajas por los demás, es como esa presión de decir... ¿Cómo voy a decir que no? Exactamente. Y entonces he tenido que encontrar ese equilibrio en mi vida. Y recuerdo una frase que me dijo Juan Ramón una vez, que me dijo, Sandra, no puedes arreglar el mundo todos los días. Mira, todavía lo digo, me emociono. Porque es verdad, es esa sensación de... Sí, y es esa presión, claro, y esa mochila tan grande, ¿no? Estaba a las 2 de la mañana hablando con pacientes y dice, no puedes arreglar el mundo todos los días, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos nichos muy concretos que yo sé que mi nicho es este, que puedo ayudar a estas personas y pongo todo el foco en eso, porque si no, según los momentos que estamos viviendo ahora, hay mucho que hacer, muchísimo. Yo creo que hay que dar un nuevo relato del mundo y creer en ese One Health, que está todo conectado, ¿no? La salud del planeta, la salud animal, la salud de las personas. Y vivimos un poco destruyendo todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Vamos a las playas y las llenamos de edificios, todo. Vas a pasear y está siempre todo sucio, todo... Es como yo estoy aquí y el mundo está hecho para mí y los animales estamos sometiéndolos constantemente, ¿no? Yo que soy abrazadora de caballos y que me encantan los caballos y estamos trabajando por ese bienestar, ¿no? De que se pueden hacer las cosas desde la confianza, no desde el sometimiento. Entonces estoy muy feliz porque como están encajando las piezas del puzzle de mi vida, ¿no? Siempre acabo en el mismo sitio, el bienestar de los animales, el bienestar de las personas y ahí se une un poco ese One Health, ¿no? Y estoy trabajando en todas estas cosas y me está ayudando mucho, ¿no? A poner el foco en esa manera que tenemos de entender el mundo y de que parece que todo está hecho con jerarquías y todo está hecho para nosotros, ¿no? Los animales están para nosotros, las playas están para nosotros y yo estoy por encima de todo, ¿sabes? Y bueno, pues cuidar lo que tenemos, los regalos que tenemos de la salud, del planeta, porque es el sitio donde habitamos y donde vivimos y nos lo estamos cargando. Entonces, ese relato actualizado de entender las cosas, de esa humanización de la sanidad que hablamos también, ¿no? Del cuidado de las personas. ¿En qué momento los humanos hemos dejado de ser humanos? ¿Por qué tenemos que hablar de humanizar si somos humanos, ¿no? Y hemos perdido todos esos... Ese debate salía en el apagón. Sí, ¿no? Mucha gente se lo planteaba, ¿no? ¿Por qué hemos vuelto a mirar al vecino, a hablar con el de al lado, a levantar la mirada de la pantalla? ¿Por qué no lo hacemos todos los días? ¿Por qué no lo hacemos todos los días? O con el COVID, ¿no? Todas esas ayudas que se generaron en los barrios, ¿no? Porque al final, en los lugares pequeños, en los barrios, en los vecindarios, todo el mundo tenemos identificadas a las personas y las necesidades, ¿no? Que vengan para quedarse. Se habilitaron muchos espacios de ayuda social que se queden, que sigamos ayudando a las personas, ¿no? Generando esa cadena de valor. Yo creo que la palabra grande es la solidaridad. Con la solidaridad se soluciona todo. Y tener esa empatía hacia todo lo que nos rodea, ¿no? Y entender que cada gesto que hacemos es importante. Es decir, la forma en que consumimos, en que compramos, en que vivimos, todo impacta en la vida. Y pensamos que da igual que compre esto, que da igual que tire ese papel, que da igual. Es que no da igual. Yo digo, si todos a lavarnos los dientes cerramos el grifo, son muchos millones de litros que ahorramos al año, ¿no? Pero que da igual. Cada uno en nuestra individualidad nos da igual las cosas, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar en plural, en ese nosotros, ¿no? No es tú y yo, sino nosotros, ¿no? Mira, en esta libretita... Me estoy poniendo muy romántica, ¿no? Sí, estamos muy románticas. Para no estar tan románticas, en esta libretita roja hemos preparado un pequeño cuestionario de ¿qué preferirías? Tienes que elegir, ¿dieta o ejercicio?
Bueno, como he dicho antes, hábitos Las saludables y ejercicio, pero lo de las dietas, a mí la palabra dieta siempre Sí. me da como miedito. Decir dietas, no, hábitos saludables. Claro, Si tenemos porque hábitos siempre saludables, tendemos a no. pensar en la dieta como en un periodo de tiempo, ¿no? Y el hábito saludable Exacto. dura, o sea, se mantiene durante... Y la dieta siempre es para adelgazar. Sí, Y entonces, sí, no es solo para adelgazar, es para tener salud. sí. ¿Madrugar o trasnochar? Pues mira, es que a mí me encanta la noche. Me cuesta muchísimo madrugar, pero es que es verdad que tengo la tensión baja. Entonces, casi siempre, todas las personas que tenemos la tensión baja nos cuesta madrugar. Pero cuando lo hago, porque mi chico tira de mí, me gusta mucho también. Entonces, es que me gusta todo. Me gusta el amanecer, me gusta el atardecer, pero vamos, si tengo que elegir, la noche. Me parece mágica la noche. De repente, cuando empieza a atardecer, a mí me hacen los ojos así. Cuando mejor pienso, cuando se me ocurren todas las ideas, siempre tengo que tener algo al lado porque me encanta la noche. ¿Café o infusión? ¿El de después de la infusión? Pues es que las dos cosas, las tomo las dos cosas y luego solo tomo un café, si tengo trabajo tal, tomo dos, por ejemplo, hoy pues he tomado dos, pero si no suelo tomar una infusión también, primero el café de la mañana y luego ya infusiones. Porque la gente, infusión, no té, los tés tienen teína también, entonces infusiones, manzanilla, rooibos, estas cosas. Sí. La gente llama infusión a todo, pero no es todo. ¿Y chequeo médico o intuición? Pues fíjate, la intuición a mí me ha ayudado mucho. El chequeo médico, evidentemente, hay que hacerlo. Pero fíjate, mi segundo trasplante de médula, normalmente te hacen una quimioterapia de acondicionamiento, que es ir con toda la artillería. Y en ese segundo trasplante, esa quimioterapia funcionó. Y querían darme otro ciclo y después ir al trasplante. Y yo les dije a los médicos, este cuerpecito no aguanta otro ciclo de quimioterapia como este. Digo, si ya estoy limpia de la enfermedad, que había funcionado el tratamiento, ¿por qué no vamos directamente al trasplante? Entonces lo valoraron en el comité y lo hicimos así. Y años después me reconocía una de las personas del equipo médico y dice, Sandra, esa fue una muy buena decisión. Y creo que es una de las razones por las que te has salvado, ¿no? Esa intuición de escuchar a tu cuerpo, de saber lo que necesitas. Yo recordaba que, por ejemplo, tomaba cebolletas en vinagre por la mañana, es decir, y me apetecía, ¿no? Y me dijo un médico, pues seguramente sea para contrarrestar la acidez de la quimioterapia. Entonces, yo he aprendido a escuchar mi cuerpo muchísimo con la enfermedad, ¿no? Y a entender cuáles son los procesos. Yo, por ejemplo, digo, mañana voy a tener la regla o tal. Y así es, ¿no? Entonces, bueno, pues esa intuición creo que tiene que estar muy presente y en mi caso he actuado mucho por intuición con los caballos. Al principio empecé por intuición, luego me he ido formando para entender lo que me decía esa intuición. Pero yo la había ido al revés. Primero he hecho las cosas y luego he aprendido. Y he hecho las cosas desde la intuición. Y ahora estoy poniendo mucho el foco en la intuición para que cuando me viene un pensamiento de algo, hacerle caso. Porque muchas veces lo intuimos, muchas cosas. Notas una cosita aquí en el estómago cuando estás haciendo algo bien, cuando no lo es, y estoy aprendiendo a escuchar la intuición. O sea, que me encanta que me hagas esa pregunta porque justo estoy intentando estar atenta a eso, ¿no? Sí, y por esas primeras sensaciones, ¿no? Y por escucharnos a nosotros mismos. Ha salido Juan Ramón varias veces en la conversación, que lo tenemos por ahí también detrás de cámara. Ha sido un pilar fundamental, ¿no? Bueno, es que llevamos 20 años juntos, vamos a hacer 21 contra todo pronóstico también, porque la verdad que no apostaban mucho por nosotros. Nos dieron una caña en la prensa cuando empezamos, que no veas. Pues fíjate. Y mira, pues 21 años con nuestros altibajos, con todo, porque eso de que nos pinten siempre como la pareja perfecta, no somos la pareja perfecta, intentamos serlo, pero no lo somos y hemos tenido nuestras crisis, nuestros problemas, pero lo importante es vivir todas las cosas y ser capaces de superarlas y de entenderlas, ¿no? De convertirte en compañero de viaje y bueno, pues no perder la perspectiva de quién es cada uno, ¿no? ¿Cómo miras tú al futuro, Sandra? Pues miro mucho el presente y miro mucho el día a día, pero es verdad que me veo rodeada de caballos en la naturaleza y siempre intentando ayudar a los demás. Es que no sé, o sea, lo que yo hago es una forma de vida. Entonces yo no distingo entre trabajo y tal, es una forma de vida porque a mí me da igual estar aquí que en una boda,
que en una conferencia siempre acabo hablando de lo mismo, porque todo el mundo me pregunta, ¿no? Entonces creo que es una forma de vida y la veo así. En ese sentido sí que es verdad que intento buscar la calma y la encuentro en Asturias, cuando nos escapamos y estamos rodeados de naturaleza, de silencio y de caballos, que eso es el paraíso. Y me veo así, con una vida un poquito más tranquila y calmada, pero yo creo que nunca voy a dejar de hacer lo que hago, porque si no mi vida no tendría sentido. ¿Qué le dirías a esa Sandra de 20 años que había llegado a Madrid a comerse el mundo y que de repente se encuentra de sopetón con esa noticia? ¿Qué le dirías desde el presente? ¿Qué le aconsejarías? Pues mira, creo que lo hice bien. Creo que ha sido una bonita forma, es decir, tener cáncer es una putada. Siempre hay personas que dicen que es lo mejor que te ha pasado. Que te diagnostiquen cáncer es una putada, pero cuando sabes ponerlo donde toca, lo que decimos las pacientes, ¿no? Eso de aprender a vivir después de sobrevivir, cuando nos encontramos, cuando vivimos ese ensanchar la vida, cuando yo pensaba que era mi último concierto de Los Secretos y ahora voy con Los Secretos de gira, pues, ¿sabes? Dices, hay muchas cosas que han merecido la pena y creo que no las cambiaría, fíjate. Y todavía me vuelvo a emocionar, pero bueno. La forma en que vives todo y la capacidad de emocionarte con todo y solamente te lo da una adversidad, ¿no? Es que bueno, no puedo. De ver el mundo por primera vez todo el rato, todos los días, ¿verdad? Sí, hay veces que, como dice Rosana, no tengo ganas de seguir en el mundo porque cuesta mucho. Pero luego vuelves a encontrar otra vez, ¿no? El sentido y el propósito. Y cuando encuentras que tu propósito, tu misión se unen y encajas otra vez esas piezas del puzzle y que todo tiene sentido, ¿no? Mi formación en publicidad, yo nunca me hubiera imaginado hacer tantas campañas como las que he hecho, luego protagonizarlas porque me he dedicado al mundo de la moda y que mi cáncer tenga sentido para ayudar a otras personas. Pues, ¿qué más puedes pedir, no? Pues, muchas personas no encuentran su propósito vital nunca, ¿no? Y yo lo he encontrado y me hace muy feliz, además. Me siento muy bien haciendo lo que hago y me merece la pena. Pues una paciente, el otro día volvíamos de un viaje y gracias a ese viaje ha vuelto otra vez a recuperar su tratamiento. Lo había dejado y dice, vuelvo tan llena de vida, que es el lema nuestro de la Fundación, llena de vida. Y ha vuelto a recuperar el tratamiento. Pues a mí ya me ha merecido crear la fundación porque esa persona tenga ganas de vivir otra vez. Eso es impagable. Totalmente. Que por cierto, te he traído una pulsera de llenos de vida, creo que la tengo aquí. Te he traído un regalito. Pues muchísimas gracias. Para desearos mucha suerte en el programa. Sí, me lo había guardado aquí. Muchísimas gracias, Sandra. Llenos de vida. Todas llenas de vida. Gracias y te va a dar mucha suerte. Qué chula, llenas de vida. De verdad, gracias por hacerlo también, por ayudar a tanta gente, por ser inspiración y, como decía Juanra, por hacer de este mundo un lugar mejor. Muchísimas gracias. Y como dice Joaquín Sabina, la canción Lágrimas de mármol, que por cierto es una de las canciones que más me gusta, superviviente sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Nunca nos cansaremos de celebrarlo aquí en Sanas Compañías. De celebrar la vida. Gracias, Sandra. Gracias a ti.